enpresako kide eta zuzendaria da. Idazteko denbora ere badu, gezurra da dirudi ere, eta hainbat artikulu eta liburu kaleratu ditu gai horien inguruan. Agian aipagarrienak edo izango lirateke el modelo vasco de transformación empresarial, la imaginación estratégica eta estrategias de la imaginación. Orain sartu baino lehen, momentu batean galdetu diotea nola laburtuko lukeen berak orain emango digun hitzaldiaren gaia, eta hauxe erantzun dit. Bere gaia izango dela aztertzea nola aldatu den lan mundua, eta horren arabera hezkuntzak ere ze aldaketa bideratu behar dituen. Ez bakarri formatzaile gisa eta ikasleak lan mundu horretarako prestatzeko, baizik eta barruan, etxe barruan, ikastola barruan gauzak egiten diren moduan ere. Eta beraz, ez naiz gehiago luzatuko eta berari pasako diot hitza. Alfonso, nahi duzunean. Muchas gracias. Bien, en primer lugar agradecer a los organizadores el que hayan tenido la amabilidad de contar conmigo y agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, que me hayáis dado la oportunidad de estar con vosotros, ¿no? En segundo lugar, disculparme por no saber euskera. Todavía tengo tiempo para aprenderlo, o sea que bueno. Por tanto, voy a dar la conferencia en castellano. Y en tercer lugar, señalaros también que ayer le preguntaba a Belén si era posible tener algún tipo de diálogo después, ¿no? Después, para recortar yo el tiempo de la conferencia y poder permitir que dialoguemos sobre estos temas, que es lo que, entre otras cosas, porque también como yo aprendo. Entonces, bueno, también quiero aprender algo de vosotros y vosotras. Bien, como ya ha comentado Inma, de lo que vamos a hablar es fundamentalmente de qué transformaciones se están produciendo en el mundo, fundamentalmente en el mundo del trabajo, y cómo estas transformaciones, que son unas transformaciones con una clara incidencia social, con un claro impacto en la sociedad, cómo esas transformaciones afectan no solamente a las formas educativas, sino al propio concepto de educación. Para empezar por un tópico, porque suele ser conveniente, estamos viviendo la crisis más importante desde hace decenas de años. No es una crisis principalmente económica, es una crisis de un modelo de desarrollo económico y social, también educativo. Y en este sentido es una crisis que, tal como se está presentando, tal como se está planteando, no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás en el sentido de que nos enfrentamos a una situación que o somos capaces de cambiar, de enderezar entre todos, o la situación que se nos presenta en términos de humanidad es realmente espeluznante, ¿no? Enfrentar esta situación tiene múltiples aspectos, múltiples características. Enfrentar esta situación exige, en cierto modo, diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, pero no diagnosticarlo en términos de qué ocurre en relación a lo que quisiéramos que ocurriera, sino diagnosticarlo en el sentido que plantea Foucault, ¿no? Es decir, diagnosticarlo en relación a qué es lo nuevo hoy, qué es lo que ha aparecido como completamente nuevo, como completamente diferente en nuestro mundo, que está provocando, que está teniendo unas consecuencias realmente transformadoras de nuestra sociedad. Es decir, es entender lo nuevo, es entender qué es lo nuevo, no el diagnóstico típico, que es compararlo con lo existente. Hay bastantes aspectos que podemos considerar como nuevos, pero hay uno que a mí me parece particularmente importante, y particularmente importante para la educación en concreto. Se ha producido un cambio fundamentalmente en los últimos 40 años, un cambio esencial, un cambio fundamental en lo que es uno de los troncos de la sociedad, como es la economía, que es el cambio de la naturaleza, de la esencia de la forma trabajo. Y voy a intentar explicarlo, ¿no? Básicamente la idea es que el trabajo realmente productivo ha migrado
se ha transformado de un trabajo fundamentalmente físico. Recordemos, no hace tanto, 50, 60 años, la gran cantidad, la gran masa del trabajo era trabajo físico, hacia lo que podemos llamar el trabajo cognitivo. A lo que podemos llamar el trabajo cognitivo. El trabajo cognitivo es el trabajo que también llamamos del conocimiento. Pero quiero también, porque sobre todo en los ámbitos académicos esto suele dar lugar a una confusión curiosa, quiero explicar lo que entiendo por conocimiento. Porque normalmente cuando oímos la palabra conocimiento, en los ámbitos académicos más, asimilamos inmediatamente la idea de conocimiento a la idea de contenidos. De contenidos vertidos, dados de unas personas a otras, etcétera, ¿no? Yo por conocimiento entiendo la conexión irresoluble e indisoluble de lo que es el pensamiento, la emoción o el deseo y la acción. Es decir, realmente los seres humanos conocemos así. No pensamos unos ratos, no actuamos otros separadamente, no deseamos separadamente, sino que nuestra forma de conocer, nuestra forma de producir la realidad es en esa conexión indistinguible. Entonces, lo que es el conocimiento, lo que es el pensamiento, lo que es el deseo y lo que es la acción. Con un factor particularmente resaltable. Al menos, en mi opinión, todo conocimiento, en esa conexión de pensamiento, emoción y acción, viene dirigido, viene impulsado por el deseo. O sea, es aquello que queremos, aquello que deseamos, lo que nos hace activar nuestra forma de conocer. De la otra forma solo tenemos rutinas, repeticiones, etc. Nuestra forma de conocer se activa en la medida de que queremos algo, deseamos, y en ese sentido desarrollamos nuestras estrategias. De una manera u otra nos ponemos en marcha para cambiar la realidad, para conseguir aquello que queremos. Desde ese punto de vista se produce un fenómeno también particularmente interesante que va a cambiar radicalmente la forma de entender las organizaciones. Debería cambiarla. En la medida que los procesos productivos han automatizado, de que los grados de formación de la población se han aumentado espectacularmente y la educación se ha universalizado, me refiero a esto fundamentalmente al mundo desarrollado. Ya sé que hay 2/3 de la humanidad en unas condiciones realmente, digamos, pues inhumanas, ¿no? Pero me voy a referir a esto. Esos procesos han hecho que el trabajo, lo que era el trabajo físico, lo que era el trabajo, digamos, de actividad física, de mano de obra, que es como se llamaba y se sigue llamando, desgraciadamente, ¿no? Ese se ha quebrado, ha desaparecido, no hay, o hay muy poco, mucho menos. Lo que aparece como un fenómeno imparable y realmente imperante es que el conocimiento, en el sentido que estoy planteando, se convierte en el factor masivo de producción. Pero no hablo de un laboratorio o un centro tecnológico. Oye, en una forja, no sé si alguno conocéis lo que es una forja, bueno, no sé si habéis estado dentro de una forja. La forja es lo más parecido al infierno que existe, ¿vale? ¿De acuerdo? Literalmente. Oye, en una forja, la enorme mayoría del trabajo que se realiza es trabajo cognitivo. Las piezas casi no se tocan. Es el control de máquinas, el control de calidad, la programación, la reparación de incidencias, etcétera. Es decir, los operarios en la forja, la gran cantidad de trabajo que desarrollan es trabajo cognitivo. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo que hoy tiene valor, que hoy adquiere valor. Pero ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con el trabajo cognitivo? Porque el conocimiento tiene una característica muy curiosa. En la medida en que conocemos como ese pensamiento, emoción y acción, es estrictamente personal. Pertenece a la persona. Y por tanto entra y sale de la organización, entra y sale de la empresa por la puerta cuando sale la persona o cuando entra. ¿De acuerdo? Y en ese sentido aparece otro elemento muy importante,
en la medida que ese conocimiento es individual, es personal, se activa solo cuando la persona desea activarlo. Es decir, no es ordenable. No puede ser ordenado. Yo a nadie puedo ordenarle qué es lo que tiene que desear, qué es lo que tiene que querer. Podría influir, pero desde luego ordenar no. El desarrollo de este fenómeno va a romper ciertos principios casi sacrosantos de la organización. El primero de ellos es que si el conocimiento se convierte en la fuerza masiva de producción, y esto vale tanto para una forja como para una escuela, si el conocimiento se convierte en la fuerza masiva de producción, cabe preguntarnos de quién es la propiedad. Porque normalmente la propiedad, por lo que se caracteriza, por lo que existe, es porque posee aquellos medios de producción que explican la mayor aportación de valor a la producción. En la fábrica antigua, en la cadena de montaje, era la cadena de producción, la máquina, el conjunto de máquinas, los que explicaban la producción. La persona era una especie de añadido, un adminículo pegado a la máquina. Lo de tiempos modernos de Chaplin. Era así. Es decir, no era la persona la que aportaba valor, en cierto modo, era la máquina la que producía. ¿De acuerdo? Hoy es completamente al revés. Hoy la máquina es una herramienta en manos de la persona. Pero es la persona la que determina cómo se genera el valor. Las personas en cooperación. Claro, en este sentido, cabe preguntarnos, y es un tema que va a estar presente y que aparece con toda claridad en el mundo empresarial hoy, con toda claridad o con alguna claridad, cabe preguntarnos quién tiene la propiedad de la empresa. ¿De quién es la propiedad? Cuando el valor solo puede ser generado, solo es generado por aquellos que lo pueden generar, que son esos trabajadores del conocimiento, en su cooperación. Es una primera pregunta que va a tener una trascendencia, en mi opinión, muy importante. La está teniendo ya. Una parte importante de la crisis, aunque no me puedo extender aquí, proviene de estos aspectos. De que el capital, al final, ha migrado hacia donde podía reproducirse sin tener que contar con el trabajador, que es hacia el mundo financiero. ¿De acuerdo? Es decir, ha huido de lo que es la empresa para refugiarse en allí donde se podía reproducir sin la intervención, sin las manos de ese trabajador que hoy masivamente es un trabajador del conocimiento. En segundo lugar, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en vuestras escuelas supongo que pasa lo mismo, el poder, el ejercicio del poder deriva de esa propiedad, deriva de la propiedad. Es decir, el poder es delegado por la propiedad para ser ejercido, para conducir la organización hacia un fin, que es el fin que ha marcado la propiedad. También en este aspecto hay un tema que cabe resaltar. Si no está claro quién tiene la propiedad o de quién debe ser la propiedad, lo que tampoco está claro es que el poder pueda ejercerse como se ejerce hasta hoy. Hemos comentado antes que el conocimiento no es ordenable, no es controlable. Y, por tanto, el poder carece de sentido tal como lo conocemos. Porque no puede, salvo controlar la situación y, en cierto modo, corromper el conocimiento, no puede hacer otra cosa. No puede ordenar. En la medida que ordena, detiene la aparición de conocimiento. Sí, lo para. Es decir, destruye precisamente la capacidad fundamental de generación de valor, de generación de riqueza de la empresa o de la organización. Entonces, aparece la necesidad de otras formas de poder, de un poder mucho más difundido, de formas de poder de la cooperación entre productores, que es los que realmente hacen surgir la riqueza, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a otra cuestión que está siendo el caballo de batalla fundamental de lo que podemos llamar la transformación empresarial, organizacional, ¿no? ¿Qué tipos de organizaciones tenemos? Tenemos organizaciones pensadas, diseñadas, conceptualizadas para contener trabajo físico
o trabajo muy similar al físico. No sé ahora en qué situación estáis las icastolas y demás, ¿no? Pero hay una cuestión, digamos, bastante evidente, ¿no? Es decir, si os fijáis en el mismo mundo educativo, las formas de reproducción, de actuación, de producción de vuestras organizaciones, vuelvo a decir que salvo lo bueno, han respondido, lo pongo en pasado, no sé si en presente puede decirse así, han respondido a formas organizativas que lo que contenían eran tareas. Es decir, son absolutamente similares a la manera en la que se gestiona el trabajo físico. El trabajo físico se gestiona dividiéndolo en tareas, dividiéndolo en parcelas que quedan después unidas por capataces, encargados, directores y demás. Esto es como se hace el trabajo físico. O sea, el trabajo físico no tiene ningún significado para aquel que lo realiza, para aquel que lo hace. Carece de significado. Yo hago una tarea repetitiva continuamente. No tiene significado, no tiene sentido. O sea, el objeto que voy a producir es ajeno a mí. ¿De acuerdo? En el mundo educativo yo creo que esto también se ha dado, vuelvo a decir, lo digo en pasado, ¿vale? Se ha dado y se ha repetido. ¿Qué es, por ejemplo, si vamos yendo sobre todo a la educación secundaria, superior y demás? ¿Qué es la división en asignaturas? Pues pura y llanamente una división de tareas similar a la que pueden ser las tareas del mundo productivo, ¿no? Se dividen el saber en asignaturas, esas asignaturas se imparten en un aula, ¿no? Luego ya comentaremos, la conexión entre el profesorado es escasa. La persona que está recibiendo esos conocimientos como persona integral no puede realizarse, queda dividida en campos del saber. Hay una cosa, por ejemplo, que todavía es muy llamativa: el que se estudien o ciencias o letras. Eso significa una decisión de la persona, necesariamente, ¿no? Usted coge este campo o coge este otro, ¿no? Bien, con esto lo que quiero decir es que tenemos organizaciones. La gran paradoja de nuestra era, del siglo XXI, es que el conocimiento se despliega o tiende a desplegarse, su potencial tiende a desplegarse como como factor masivo de producción, como el factor que explica la generación de riqueza que, digamos, en nuestra época, mientras nuestras organizaciones, nuestras estructuras están pensadas para contener trabajo abstracto, trabajo físico, trabajo sin significado o con muy poco significado. Están pensadas para ellas y están organizadas así, ¿no? Su orden, su jerarquía, sus fines, su forma de hacer estrategia y demás están organizadas para contener un trabajo ordenable, dirigible, controlable, dominable. Claro, esta contradicción lo que nos está llevando es a que tenemos organizaciones, no son solamente las empresariales, son las educativas o las políticas, me es igual, o la administración, me es igual. Son organizaciones que lo que hacen es destruir el potencial del trabajo cognitivo, del conocimiento. Lo cual nos está llevando en esta etapa a una curiosa esquizofrenia, que es que mientras todos lo oís, no sé en vuestro mundo también sí se dará, pero bueno, todos oís las llamadas a que lo que hay que hacer es innovar, ser creativos, no sé qué, todo esto y tal, los mismos que están haciendo esas llamadas están dirigiendo organizaciones que están pensadas para lo contrario, lo cual evidentemente es un generador de absoluto, digamos, de esquizofrenia, pero es que además no conseguimos nada, ¿no? En el año 2000 la Agenda de Lisboa marcaba que Europa sería en el año 2010 el modelo innovador en el mundo por excelencia, ¿vale? Bueno, ya estamos en 2010. Ahora en 2010 van a poner 2020 como fecha, ¿vale? Bien, pues me parece muy bien, pero vamos, quiero decir, de 2000 a 2010 no hemos avanzado. ¿Y no hemos avanzado por qué? ¿Porque la gente no es creativa, porque la gente no es innovadora, etcétera? No. Porque tenemos un mundo de las estructuras, un mundo de las organizaciones pensado para otra cosa y organizado para otra cosa.
y que, de cierto modo, tiende a protegerse de su desaparición porque explica multitud de centros de poder que tienden a preservarse. Sin romper esta contradicción, yo creo que el avance va a ser enormemente complejo, enormemente difícil. Es decir, creo que uno de los temas a los que hay que ir es a cómo se desestructuran creativamente, pero cómo se desestructuran las organizaciones que tenemos, las estructuras que tenemos. Sin embargo, este cambio del modelo, digamos, de trabajo físico hacia trabajo masivamente cognitivo, y como generador de valor, ha sido recogido por las organizaciones, por las empresas, ha sido entendido, ha sido visto. Otra cosa es que no se le deje salir adelante y trata de ser, de alguna manera, lo que han hecho las organizaciones fundamentalmente, y eso también en el mundo educativo supongo que os pasa, lo que han hecho las organizaciones ha sido tratar de orientar, perfilar, controlar la emocionalidad del trabajador, la subjetividad del trabajador. Todos estos temas de liderazgo, valores, que se sienta satisfecha la gente, ¿no? Cultura empresarial, todos estos temas, ¿qué es lo que están intentando hacer? Modelar en un determinado sentido la emocionalidad del trabajador. Es decir, valorizarla, hacerle que entre en valor, pero siempre y cuando responda a los fines que aquellos que detentan la organización, el poder, persiguen. No es desplegar el deseo, es orientar el deseo. Y orientarlo hacia los fines que yo quiero. De esta forma se habla de fines de la organización, del bien común de la organización, del bien de la empresa y demás, ¿no? Desde el punto de vista que yo estoy planteando, la empresa, la organización, el gobierno, no es nada. Es una razón jurídica, en todo caso. No es nada. Dado que lo que es, lo que existe, lo que tiene su dinámica, lo que genera, es el conjunto de personas que componen esa organización, que componen esa empresa. Y por tanto la organización o la empresa no tiene fines. Esos fines que se declaran, ¿qué son? Es el fin que declara cierta parte de la empresa. Pues pueden ser sus directivos, o pueden ser sus propietarios, etcétera. Pero al final la empresa, la organización, es un conjunto de personas que de una forma u otra cooperan o no. Dentro de ello, cada una con sus deseos, sus ilusiones, sus intereses, y por tanto hay múltiples finalidades que se combinarán en unos momentos sí y en otros no, pero hay múltiples finalidades. No podemos hablar de la organización como si fuera un rebaño conducido por el pastor, que es el que sabe cuáles son, qué es el bien común y esas cosas, ¿no? Pero como una consecuencia importante es que, incluido con temas que vais a ver mañana, como las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, es que las formas de trabajo se han modificado radicalmente, han cambiado. Las formas de trabajo han cambiado, siguen dentro de estructuras más o menos estructuradas, valga la redundancia, pero han cambiado. Y ahí aparecen, para mí, dos aspectos, y ha cambiado la sociedad con ello, la sociedad se ha transformado también con ello. Y ahí aparecen para mí dos aspectos para el mundo educativo que me parecen altamente relevantes y que creo que incluyen la necesidad de repensar qué es educar, qué significa educar en el siglo XXI, en una sociedad que está cambiando radicalmente y que va a seguir cambiando, en una era en la que hemos entrado, que al igual que pasó en otras áreas de la humanidad, no la primera, se produce lo que llamamos un apocalipsis cultural. Hay un apocalipsis cultural, es decir, la cultura se destruye, se recompone, cambia, aparecen cosas que no habían aparecido, nuestras interpretaciones pierden sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Renacimiento fue un apocalipsis cultural, por ejemplo.
Y en este sentido nos enfrentamos a la necesidad de tener que construir, que desarrollar nuevos conceptos, nuevas formas de entender la realidad, nuevas formas de aproximarnos a la realidad y hacerlo de una manera, digamos, colectiva, cooperativa. ¿Vale? Dicho de otra manera, no tenemos las fórmulas dadas, porque no existen referencias. Es decir, tenemos que reinventarnos. Esto para el mundo educativo, ¿qué consecuencias tiene? Claro, en principio, la escuela, su orientación, de alguna manera, es educar en un doble plano, ¿no? A medida que se asciende en la edad del alumno, ese plano oscila más hacia un lado que hacia otro. Un doble plano que debería ser educar para la ciudadanía, educar para el ejercicio de la ciudadanía, educar para la sociedad, para el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido educar en la autonomía, educar en la libertad y demás, algo que tiene sus choques o tiene sus contradicciones con los tipos de estructuras que estamos viviendo, y el otro, en cierto modo, educar para el trabajo, educar para que las personas puedan ser productivas, ¿no? Para que puedan entrar, digamos, en ese mundo productivo. ¿Qué ocurre con este segundo elemento? Que es una de las preocupaciones que aparecen continuamente y tal, ¿no? De la relación, digamos, universidad-empresa, de la relación escuela-mundo del trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en este terreno? Pues que estamos trabajando con conocimientos, con técnicas, etcétera, para tratar de enseñar unas formas determinadas de conocimiento, de trabajo, de contenidos, para un trabajo que no va a existir. Es decir, ahí nos aparece ya una contradicción, yo creo, grave. Hoy, cuando se habla mucho del fracaso escolar y de todo este tipo de cuestiones, habrá multitud de causas, pero tened en cuenta que hay una. Hay una, digamos. Los estudiantes, vosotros todos habéis sido estudiantes, yo también, los estudiantes solemos ser bastante más listos que nuestros profesores, ¿vale? Y ya vemos venir la situación. Entonces, ¿qué estudiante hoy, viendo cómo es el mundo del trabajo, cómo se está planteando, qué estudiante hoy entiende qué es lo que está pasando, tiene interés en entrar en ese mundo del trabajo, salvo que no sea meramente por un sentido de supervivencia, ¿no? Esto ya ocurrió anteriormente, En el año 68, gran parte de lo que es la revolución, la sublevación que se produce, tiene que ver con lo que se llamó entonces el rechazo al trabajo. Los estudiantes que se estaban formando entonces con niveles de formación muy superiores a los de sus padres no aceptaban el tipo de trabajo que veían. Era un trabajo dominado, en el cual se les privaba de cualquier grado de autonomía, en el cual tenían que adoptar formas de vida completamente diferentes, quiero decir, subordinadas, vamos a decirlo así, ¿no? Lo rechazábamos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en ese sentido, yo creo que es importante, en cierto modo, que la educación, que lo que es la educación, reconsidere ese tipo de formas de enseñar, este tipo de formas de formar, valga la redundancia, porque no van a ser posibles, no van a poder funcionar. Es decir, estamos educando en gran medida con la mejor voluntad y con la mejor profesionalidad para un mundo que está desapareciendo. Y entonces necesitamos repensar cuál es nuestra función. En cierto modo, necesitaríamos... Edgar Morin plantea que lo que necesitaríamos es educar en la incertidumbre, como el elemento fundamental. O sea, que es el elemento clave, poder educar en la incertidumbre, poder educar en aquello que no se sabe qué va a ser. Y poder educar, en cierto modo, para la construcción de aquello que no se sabe qué va a ser, para la construcción protagonística por parte de las personas. Bien, y el otro aspecto que me gustaría también recalcaros de cara a la educación es que se suma un problema más.
vuelvo a decir que salvando lo presente, ¿de acuerdo? Se suma un problema más. En la educación estamos trabajando, como os decía, de la forma que está quebrando en el mundo organizacional. Tenemos nuestras organizaciones de una manera muy clásica. Tenemos unas organizaciones pensadas para un trabajo relativamente repetido. Yo he oído decir y escribir en algunos sitios que los educadores, con toda vuestra profesionalidad, buena voluntad, vocación y demás, pero sois los últimos proletarios. Los últimos proletarios. Sois los últimos proletarios. Quiero decir, tenéis la forma de trabajar más típica del proletariado, que ya no existe en montones de empresas, ¿no? Y claro, trabajando así, no podéis enseñar a preparar, no podéis preparar, enseñar al alumno para insertarse en un mundo del trabajo que está cambiando radicalmente. Es decir, que en ese sentido, yo creo que hay otro aspecto a reconsiderar, que a mí me parece muy importante, que es vuestra propia forma de trabajo. Algunos aspectos que yo señalaría. Yo he trabajado con bastantes escuelas y recientemente, o sea que lo que voy a contar no es de hace 40 años, ¿de acuerdo? ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado con que lo que es la relación, digamos, entre el profesorado es prácticamente nula. Bueno, el café es prácticamente nula, es muy baja, ¿no? Es decir, que en cierto modo el profesorado como colectivo, el aula es un elemento colectivo, como todos sabéis, es de varios profesores y de todos los alumnos que lo conforman. Que el profesorado como colectivo no gestiona su propio trabajo, gestiona su asignatura, gestiona lo que le toca, pero no, como colectivo, como cooperador, como cooperación, no gestiona su propio trabajo, no se apropia de su propio trabajo, ¿no? No se empodera, no ejerce el poder, ¿no? Me he encontrado con otro aspecto que es radical, digamos, en el mundo educativo, con otro aspecto también que me parece muy llamativo, ¿no? Es el tiempo. Hoy uno de los aspectos que se cuestiona completamente, por la emergencia, el ascenso del trabajo cognitivo, es el concepto de tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo manejamos? Manejamos el cronos, el tiempo, la hora, el horario. Pero el horario no explica para nada. El horario podía explicar si una máquina hacía no sé cuántos tornillos en una hora, pues en 8 hacía 8 veces más, si no le pasaba nada a la máquina, vamos. ¿Vale? Y eso era explicable. Pero el trabajo cognitivo no explica nada. ¿Vosotros pensáis que en 2 horas el alumno aprende el doble que en una? Pues ni idea, ¿verdad? Puede ser el doble, puede ser el cuádruple o puede ser nada. ¿De acuerdo? Y sin embargo, los programas están perfectamente organizados en base a horas, ¿no? A horas de dedicación, etcétera, ¿no? Es la hora de la máquina. Hay otra hora, otro tiempo, que es el kairos, que es el tiempo del acontecimiento, el tiempo de la intensidad, en el cual ninguna hora es igual a otra, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Con qué me he encontrado también? Pues que con esta dichosa idea del tiempo, más la tutela de la administración, que también se las trae, los profesores, los maestros, no tenían ni un minuto de tiempo para reunirse. Y esto me ha pasado hace 4 días, Para reunir a 2 de un centro educativo, me dijeron que era imposible, que podía ir 1. Porque si no ya se les descomponía todo el asunto, ¿no? Claro, esta falta de tiempo inteligente, esa falta de tiempo para la cooperación, esta falta de tiempo para trabajar aquello que realmente puede ser transformador, se convierte en un cáncer.
Se convierte en un cáncer en el sentido de que es que no se puede transformar nada si no es posible dedicarle el tiempo inteligente, el tiempo de la intensidad, el tiempo de, no sé, de la pasión, vamos a llamarlo así, ¿no? No es posible transformar. Entonces, el no transformar, ¿qué nos está conduciendo? ¿A qué nos está llevando? Nos está llevando a una labor fundamentalmente repetitiva. Y claro, si os fijáis, hay algo muy significativo. Estamos repitiendo, y esto no solamente en el mundo educativo, en el mundo político, en el mundo empresarial, etcétera, estamos repitiendo el mundo, la sociedad, las organizaciones que nos han llevado a la catástrofe. O dicho de otra manera, si no somos capaces de hacer un pequeño alto en el camino y reconsiderar, ver cómo tenemos, en cierto modo, que cambiar radicalmente, que desestructurar todo aquello que estamos haciendo para inventar qué es lo que tiene que ser, inventarlo protagonísticamente. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie, de verdad. ¿Qué es lo que tiene que ser, digamos, el mundo que viene? ¿Qué es lo que queremos que sea? ¿Qué es lo que deseamos que sea y cómo contribuimos a ello? Si no somos capaces de hacer ese ejercicio, repetiremos. Y vuelvo a decir, repetiremos las fórmulas que nos han llevado al desastre. Y bueno, como quiero hablar con vosotros, sí, más o menos, para respetar el horario, ¿no? Pues me pongo a vuestra disposición. Cualquier pregunta que queráis hacer, cualquier comentario, cualquier aportación, cualquier crítica. Hombre, aunque este escenario ya sé que impone un poco, no es el más adecuado para la intimidad, ¿no? Pero bueno, pediría que os animaseis, que por lo menos alguna pregunta me hicierais, ¿no? Porque también quiero hablar con vosotros. ¿Empiezo yo? Pues empieza tú, venga. Empiezo yo. Mi pregunta de eso, yo creo que, bueno, ha sido muy interesante todo lo que has dicho. Y en esa necesidad de cambio, y bueno, vamos a pensar que, no sé, que una organización, o de aquí salimos todos pensando, bueno, vale, vamos a cambiar, vamos a desestructurar. ¿Por dónde empezamos? O, no sé, ¿hay algunos aspectos claves que digas, bueno, para que esa transformación tenga éxito o sea una transformación de verdad y no quede en agua de borrajas, si se me permite la expresión? ¿Qué puntos clave o qué tipo de cuestiones habría que tener en cuenta? Has hablado ya del tiempo de intensidad. Sí. Bueno, hay un aspecto, nosotros es el que utilizamos en todos los procesos de transformación. Hay un aspecto, primero, clave, fundamental, ¿no? Es que la vida de la organización, la vida de la escuela, y por tanto sus formas organizativas, sus dinámicas y demás, debe ser asumida, apropiada por todo el colectivo que la conforma. Pero por todo el colectivo que la conforma de un modo activo. Me explico. Nosotros, cuando empezamos a hacer un proceso de este tipo, lo primero que hacemos es contar, y por eso lo del tiempo, necesitamos el tiempo, ¿vale? Lo primero que hacemos es contar, pues con prácticamente toda la, dependiendo del tamaño del centro, pero bueno, con toda la gente, con todas las personas del centro, y si no puede ser con todas, pues con una buena parte, y a través de un proceso que puede durar 2 o 3 meses, a trocitos, ¿vale? No es todos los días. 2 o 3 meses, tratamos de que ese colectivo se apropie de su trabajo, se apropie de su significado, se apropie de lo que quiere hacer. Que parece, ¿no? Quiero decir, razonablemente, lo primero, lo natural. Vosotras, que sois trabajadores, trabajadoras del conocimiento en el sentido más puro de la palabra, que vivís pues de, digamos, las emociones, que trabajáis con personas, no tenéis máquinas, trabajáis con personas, que menos que os apropiéis
del significado y del funcionamiento de vuestro trabajo? ¿Cómo podéis si no realizarlo? ¿No? Que le deis sentido, que le deis un contenido, ¿no? Y para ello, el paso inmediato también que damos es abrir, digamos, un proceso en el cual las formas organizativas, las formas de funcionamiento son revisadas, cambiadas y puestas al servicio del trabajo de las personas que lo realizan. Nuestras formas organizativas actuales, en general, están al servicio de los que dirigen. Es ponerlas al servicio de aquellos que estáis produciendo algo tan importante como es los ciudadanos del mañana. Estáis contribuyendo a producir, ¿vale? Entonces, es ponerlo al servicio es decir, poner el trabajo en manos de quien lo hace. ¿Qué es lo que es el trabajo cognitivo? En manos de quien lo hace, en manos de quien le puede dar significado, ¿no? Y ese proceso, a través de los compromisos que sea necesario, dejarlo continuamente abierto. Por ejemplo, mantener en continua tensión, vamos a llamar así, pues la reflexión sobre temas de los que hemos hablado aquí. ¿Cómo estamos educando? ¿Qué está pasando con los chavales y chavalas? ¿Qué estamos viendo de positivo y qué estamos viendo de negativo? ¿Cómo podemos reenfocar los temas? Pero no hecho desde una comisión de calidad o desde una comisión de innovación o desde una comisión de educación. Hecho desde el hecho del trabajo, desde aquello que se está haciendo. A mí un tema que me aterroriza de verdad, y en los centros educativos como las empresas, pasa 3/4 de lo mismo, es que cada vez que tenemos un problema lo enviamos a una comisión. Claro, sí, pues tenemos un problema, innovamos poco, comité de innovación, ¡hala! No tenemos mucha calidad, pues comisión de calidad. Parece que esto de la educación no está en su función, pues comisión de educación. No, ¿por qué no metemos todo eso en donde realmente se produce? En el trabajo, en aquello que está ocurriendo, en aquello que está pasando, en lugar de enviarlo a la periferia, que es lo que igual las empresas hacen lo mismo, pero que es una realidad, ¿no? Pues que no nos comunicamos bien, eso suele ser otra. No nos comunicamos bien, plan de comunicación. Pero bueno, por favor, lo que tenemos que ver es qué está pasando en nuestra práctica, en nuestra actuación, en nuestra vida, ¿no? Desde ahí es donde hay que hacer las cosas. Y eso es lo que no tocamos. Y ahí está el gran problema. Las empresas tampoco lo tocan. El trabajo parece que está ya dado, que es algo, digamos, inmutable, que está históricamente definido así y que ya no va a cambiar jamás. Pero es lo primero que tenemos que entrar, Lo demás es un paripé, como sabéis todos muy bien, porque supongo que lo vivís todos. Sí, por ahí empezaría. Bueno, todas las organizaciones tienen su historia. Yo estoy recordando un poco la historia del movimiento de las Ikastolas, que evidentemente tiene, por una parte, la historia del colectivo y la historia individual de cada una de las Ikastolas. Estoy recordando aquellos años 80, 82, 83, fíjate cuándo voy, y teníamos un lío inmenso. Un lío inmenso. El lío es que, claro, los centros educativos son una comunidad educativa en la que hay una participación de los padres, en concreto las Ikastolas. Hay una participación muy significativa de los padres, de los profesores y también, en cierta medida, de los alumnos. Órganos de dirección, pues no sé, dirección compartida, en fin. Los padres se metían en lo que correspondía a los profesores. Los profesores se metían en lo que correspondía a los padres. Los alumnos en aquel momento todavía estaban bastante calladitos. Y bueno, viendo todo eso, vimos la necesidad de organizar ese lío. Y lo organizamos a través de un dogma que hasta este momento ha seguido funcionando. Y el dogma o el axioma es que tenemos que diferenciar con claridad los órganos de gobierno de los órganos de funcionamiento. Entonces, la representación de los diferentes estamentos va a los órganos de poder,
Allá se toman las decisiones y las decisiones que se han tomado de forma democrática y representativa valen para el conjunto de los centros educativos o para el conjunto del colectivo de las ikastolas. Esto ha sido la solución que nosotros hemos dado. Quizás yo pienso que también es el momento de revisar este dogma y este axioma. Pero, claro, decías que no hay una solución prêt-à-porter que sea válida para todos. Has dado una serie de líneas que pueden orientar esa implicación de todos los protagonistas que tenemos que conseguir, claro está. Los agentes son los padres, son los profesores, son los alumnos. ¿Cómo se hace esto? Sí. Yo creo, he hablado de cada uno de los centros, de cada uno y demás. Coincido contigo claramente en que yo creo que hay que reconsiderar las cosas, hay que tener esa valentía. Tenemos que reconsiderarlo. A lo mejor está muy bien lo que hiciste en aquel momento, pero por debatirlo y por volverlo a ver y por volver a ver cómo encaja en todo lo que estamos planteando, no pasaría nada. Pero hay otro elemento. Y esto, como Ikastolas, lo hiciste en su momento. Y fuisteis un referente. ¿De acuerdo? Hay otro aspecto. Yo creo que la comunidad educativa, en la situación que estamos viviendo absolutamente peligrosa, la comunidad educativa, pero claro, para eso primero necesitáis funcionar de otra manera vosotros, porque si no, no vais a poder hacerlo. La comunidad educativa debería no solamente movilizarse en el sentido de transformar el sentido de la educación, sino liderar, tener vocación de liderazgo de la sociedad en ese sentido. Porque os corresponde a vosotros. Os corresponde a vosotros. ¿Quién lo va a hacer si no? ¿La televisión? ¿La publicidad? ¿Quién lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿Quién lo va a hacer? Entonces yo creo que eso es algo que tendréis que recuperar. En su momento la educación, la universidad y demás fueron líderes sociales, eran líderes de la sociedad. Yo creo que ese papel lo tenéis que recobrar. No podéis seguir siendo un poco el hermano pobre de la sociedad, ni el hermano pobre del trabajo. No podéis seguir siendo eso. Yo creo que tenéis que recuperar, en cierto modo, el orgullo de vuestra profesión, de la importancia capital que tiene vuestra profesión y proponeros liderar la sociedad en este terreno. El terreno de la educación que hoy aparece, se convierte como una de los ejes claves, si no el clave, de lo que puede ocurrir en la sociedad del mañana. Bueno, la sociedad del mañana que ya la tenemos aquí encima. ¿Vale? Entonces tenéis que hacerlo. Porque no lo va a hacer nadie si no lo hacéis vosotros. Y por vuestro bien y por el de la sociedad, yo creo que es algo que tenéis que abordar. Pero claro, para ello es importante que primero transforméis vuestra forma de actuar en los centros, vuestra forma de actuar como trabajadores. Porque desde esa forma de trabajar, digamos, de funcionar como trabajadores, que no os lideráis a vosotros mismos, ¿cómo vais a liderar a la sociedad? ¿No? Eso hay que cambiarlo. Sí, no sé. Digo, para no quitar tiempo al siguiente, ¿no? Eskerrik asko. Beste bat. Es. A ver, seguramente algunos comentarios serían mejor o a nivel de contraste después de la cena, pero te los comento en cualquier caso. Digo porque no sé si estaríamos de acuerdo o no. A ver, la escuela como organización, a veces nos cuesta aceptar eso, que es una organización, que es una empresa o una organización. Nosotros le llamamos, y no peyorativamente, le llamamos anarquía organizada. Los planteamientos que realizamos nosotros desde el punto de vista de Ikastola han sido justamente, o son, o no van en la línea de lo que por lo menos te he entendido yo que comentabas. Por ejemplo, los movimientos sociales organizados, el hecho de que sean organizados, ¿tienen para ti el mismo riesgo que lo que estabas comentando, los ejemplos que has puesto, también me identifico yo desde el punto de vista de administración, de inspección, etcétera? Movimientos sociales organizados, como puede ser nuestro colectivo. Si nosotros promulgamos, trabajamos, tratamos de promover el liderazgo horizontal, la identificación y la afinidad con los fines de la organización del colectivo de Ikastolas, cuando estamos intentando motivar a los profesionales, tenemos el riesgo
de controlar el hecho de promulgar la emotividad de los profesionales, la modelación, el estamos modelando. Es decir, que el liderazgo horizontal, la emotividad, el trabajar eso, la identificación, el creer en un proyecto, el que ese proyecto dé credibilidad a los profesionales, ¿tenemos riesgo de estar modelando? El problema hoy, en mi opinión, incluyendo los movimientos sociales, que es el problema que tienen también, el problema hoy es que hablamos a veces de un proyecto, ¿no? Y entiendo que lo queráis tener, que lo tengáis. El problema es que hoy los proyectos son enormemente difíciles de definir. Porque primero, ¿desde dónde se definen? Segundo, están sometidos a un campo de variabilidad altísimo y velocísimo, ¿no? Claro, ¿hoy qué podemos sobre todo estructurar? ¿Qué puede tener valor? Son los procesos y las interacciones que se producen en esos procesos. O sea, tener una finalidad, en mi opinión, hoy es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Un poco a lo que os decía antes, al kairos, al acontecimiento, al instante, y eso sí, en formas de cooperación muy amplias entre las personas. No voy a poder extenderme aquí, pero yo uno de los temas que he trabajado particularmente o con bastante intensidad es el tema de la autoorganización. Es decir, cómo las formas autoorganizativas, sobre todo en situaciones de caos, las formas autoorganizativas generan nuevos órdenes. O sea, no generan un desorden, una anarquía, un desorden absoluto, ¿no? Generan nuevos órdenes, ¿no? Pero para eso hay que dejar, hay que permitir, hay que impulsar que esas formas autoorganizadas aparezcan. O sea, yo no predico que entre otras cosas no existe en ningún lado, yo no predico la desorganización absoluta, ni muchísimo menos. Yo cuando hablo de estructuración sé que surgirán nuevas formas de estructuración, que no sé cuáles van a ser. Lo que sé que las que tenemos ahora, tal como las tenemos, no nos valen, nos están impidiendo avanzar. Y por tanto que hay que repensarlas, hay que abrir nuevos espacios. De todas formas, para después de la cena. Bien. Eskerrik asko. Gracias a vosotros.